puesto en pie, amados hermanos y hermanas, y vamos a leer en Filipenses capítulo 4. Vamos a leer la palabra del Señor, los versículos del 4 al 7. Filipenses capítulo 4, versículos del 4 al 7, nos dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Pueden sentarse, amados hermanos y hermanas, y quiero hablarles por unos minutos bajo el tema cómo vencer el afán. Cómo vencer el afán. Estamos en un tiempo de tanta dificultad, de tanta prueba, de tanta angustia, de tanta necesidad. Y viene preocupación a nuestra vida, viene el afán, la desesperación. Pero ¿cómo vencerlo? Nosotros a través de uno mismo no lo puede vencer, pero con la ayuda de Dios sí podemos, porque así dice aquí su palabra. Y amados hermanos y hermanas, esta carta de Filipenses la escribió el apóstol Pablo. Sabemos claramente que son las cartas paulinas. Él la escribió, pero estando en una condición muy difícil. Él estaba en la cárcel cuando escribió esta carta. Y con mucho amor él la escribe para los hermanos de Filipos. Y Filipo era la primera ciudad de la provincia de Macedonia, según lo que nos dice Hechos capítulo 16 en el versículo 12. Era la primera ciudad de Macedonia y estaba situada a 14 kilómetros del puerto de Neápolis. Filipos era una ciudad muy poblada, con una economía muy grande, porque estaba cerca del puerto y allí había abundancia en el aspecto económico en Filipos. Y se le puso ese nombre de Filipo en honor al padre de Alejandro Magno. Esto nos enseña que siempre la historia es importante conocerla y saberla para poder también cuidar o velar para el futuro. Entonces, esta Filipos, que era una ciudad muy grande, muy comercial y a la vez muy poblada, perteneció al primero de los 4 distritos en que se había dividido Macedonia. Y a esta iglesia que estaba en Filipo, que el apóstol Pablo la había fundado en su segundo viaje misionero. El apóstol, estando en la prisión, se da cuenta de la condición en la que estaba la iglesia. Estaban sufriendo grandemente, estaban pasando por adversidades y por pruebas y dificultades, y por eso él les escribe y les dice claramente, de acuerdo a la palabra del Señor y a estos versículos, le dice en primer lugar, ser llenos del gozo del Señor. En medio de la prueba, de la angustia y de la adversidad, lo que nosotros tenemos que anhelar es ser llenos del gozo del Señor. Por eso le dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo,
regocijaos. Ese tiene que ser nuestro anhelo. Pablo no era fácil lo que estaba pasando. Estar allí en esa prisión, en esa situación tan difícil. Pero él decidió firmemente regocijarse en el Señor. Decidió deleitarse en el Señor. Buscar cada día más y más de Él. Y enfáticamente le dice a los hermanos de Filipenses: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Gloria a Dios. Y esta palabra regocijaos significa gozaos, que os gocéis, estar alegres. El gozo realmente se muestra en esta carta, porque a través de toda la carta el apóstol Pablo está ahí hablando del gozo, de la felicidad, de la paz en medio de toda adversidad y de toda prueba. Y Dios es el que da ese gozo, porque es un fruto del Espíritu Santo. El gozo es el fruto del Espíritu Santo. Entonces solamente lo encontramos en Cristo Jesús. Lo encontramos en Él única y exclusivamente. Por eso, amados hermanos, la alegría y la paz son características de vivir en Cristo Jesús. Ese tiene que ser nuestro anhelo y nuestro deseo cada día, vivir en Cristo Jesús. Y las evidencias ante las demás personas también reflejar ese gozo que solamente Cristo lo da. Pero el gozo del creyente está fundado en la obra de Jesús. Y cada uno de nosotros debemos de tener claramente esa convicción en nuestro corazón de que Cristo es el que vive en nuestro ser, de que Cristo es el que gobierna nuestras vidas, de que Cristo es el que está para darnos gozo aún en medio de la prueba, aún en medio de la adversidad. Jesús está a nuestro lado para ayudarnos y para fortalecernos. No estamos solos. En el camino de la vida sabemos que Jesucristo está a nuestro lado como un poderoso gigante para ayudarnos, para fortalecernos y para bendecirnos. Aleluya. Y el gozo del creyente debe ser constante en toda circunstancia. El gozo del creyente debe ser constante en toda circunstancia. Pero nosotros podríamos pensar y decir: bueno, ¿y yo cómo voy a estar gozosa? ¿O cómo voy a estar gozoso si mi esposo o mi esposa están muy enfermos? ¿Cómo voy a estar gozoso si estoy pasando en esta situación económica tan difícil? ¿Cómo voy a estar gozoso si estoy con esta enfermedad? Pero, amados hermanos y hermanas, el gozo del creyente está fundada en Cristo Jesús. Y el gozo del creyente debe ser constante aún en medio de las dificultades, aún en medio de las pruebas. En segundo lugar, vemos aquí en estos versículos que nos dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Tenemos que practicar la gentileza en el nombre de Jesús. Esto es una palabra que tiene muchos significados. Entre ellos está suavidad, paciencia, clemencia, amabilidad, perdonador. Estas son partes de esa palabra de gentileza. Y la gentileza es el fruto de Jesucristo también en el cristiano. Tenemos que ser amables los unos con los otros. Aún más, amados hermanos, en nuestro hogar. Ahí en nuestro hogar tenemos que mantener esa unidad, esa amabilidad, esa gentileza.
yo le digo a mi amado esposito, mire mi amor, yo pienso esto y esto de la situación que estamos pasando, pero usted decida, mi amorcito, lo que usted diga, eso voy a hacer. Pero yo le presento claramente mi sentir, mi opinión ante esa situación que es necesario o importante. Entonces, en nuestro matrimonio tenemos que ser gentiles, con suavidad, con paciencia. Ay, mi esposito es un hombre paciente, hermanas. Yo doy gracias a Dios por la vida de él. Un hombre paciente. Él dice sus verdades, porque es necesario. Pero es tan paciente y que es una bendición muy grande para mi vida. Yo doy gracias a Dios por la vida de él y yo lo amo. Entonces, vemos aquí a través de la palabra del Señor que la gentileza tiene que ser una virtud en nuestra vida. Todos, hermanos. Y comencemos allí en nuestro hogar. Miren, aquí yo lo veo, como dijo una hermana en una oportunidad. Ah, no, es que aquí todos están santitos, pero de la puerta para allá solo Dios sabe. Solo Dios sabe, así dijo esa hermana en un mensaje, en una oportunidad. Y hermanos, nosotros tenemos que ser amables, amorosos, respetuosos, educados, que nuestra gentileza sea reflejada en una forma especial en el nombre de Jesús. Tenemos que ser gentil con el prójimo también. El prójimo es nuestro próximo, con nuestros vecinos. Algunas veces no es fácil, pero hay que hacerlo. Mi papá decía, agrado quiere agrado. Agrade al vecino, agrade al familiar, agrade al que esté cerca, al próximo, al prójimo, a toda persona. Amadas hermanas y hermanos, seamos gentiles en el nombre del Señor, porque eso es lo que nos dice aquí la palabra. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Imagínense qué tremendo. Nos tienen que conocer que somos gentiles, que somos amables, que somos pacientes, clementes, perdonadores. Tienen que conocer y saber. Un ejemplo que encontramos en la palabra del Señor de esta gentileza es del Señor Jesús. Cuando le llevan a la mujer que había sido encontrada en el mismo acto, entonces se la llevaron, pero era para ponerle como especie de una trampa a Jesús. Pero Jesús, que lo sabía todo, él solo los escuchó. Y lo que dijeron, y ya todos llevaban una piedra para tirarle a la mujer. Y entonces Jesús dijo, el que esté limpio de pecado, tire la primera piedra. Y Jesús se agachó y comenzó a escribir allí en el suelo. Y dice la palabra que los hombres se fueron uno por uno, del más mayor al más joven. Se fueron retirando. Y luego Jesús, cuando vio que ya todos se habían ido, se levanta y le dice a la mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Dónde están los que querían tirarte piedras? Y entonces ella dijo, se fueron, maestro, se fueron. Pues ni yo te condeno. Vete y no peques más. Jesús actuó con mucha gentileza, con mucho amor, con mucho perdón para esta mujer. Y es lo que nosotros tenemos que hacer, actuar con gentileza. Amado hermano, usted trate a su esposa con gentileza. Amada hermana, usted también trate a su esposo con gentileza.
Ese es nuestro privilegio, ese es nuestro deber, esa es nuestra responsabilidad. Amar y tratar a nuestro esposo, a nuestros hijos con amor, con amor. Todos nosotros aquí, ustedes saben, bueno, les he comentado en algunas veces que mi papá nos reunía en el culto familiar y nos decía: hijitos míos, en todo lugar donde ustedes estén, cuando salgan de este nido, esfuércense en ser instrumentos de amor, de unidad y de paz. Y ese es ahora el lema del Ministerio de Mujeres de Iglesia Cristiana Josué Apopan. Somos mujeres en el nombre de Jesús, de amor, de unidad y de paz. Y vamos a comenzar en nuestro hogar. Vamos a comenzar en nuestra familia para la honra y gloria del Señor. Hoy en la mañana estuvimos aquí. Esa mañana de clamor teníamos una buena asistencia. ¿Cuántas hermanas estuvieron presentes? Oh, hermanos, gloria a Dios, gloria a Dios. Muy bien. Entonces estuvo un grupo muy lindo de hermanas y yo les decía eso también. Somos mujeres de amor, de unidad y de paz. Que se pueda decir aquí en Apopan y en todo lugar que aquí hay mujeres que están cambiando la sociedad. Hay mujeres que están cambiando la familia porque están actuando en amor, en unidad y en paz. Y allí es donde Dios envía bendición y vida eterna. Gloria a Dios, gloria a Dios. En tercer lugar, nos habla que debemos de superar el afán a través de la oración. Y miren lo que nos dice, amados hermanos, el versículo 6. Por nada estéis afanosos. Aquí nos dice claramente, por nada. Es la palabra de Dios la que nos dice eso. Estéis afanosos. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Por nada debemos estar afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Vamos a superar el afán a través de la oración. Y eso así es. Un día recientemente le llamé a una hermana y estuve aconsejándola y dándole palabra. Pero ella me dijo: hermana, fíjese que yo siento temores, siento tristeza, casi no puedo dormir, no hay lo que hacer, me siento preocupada. Y yo la escuché a la hermanita lo que ella me estaba diciendo. Y entonces después le dije: amada hermana, lo único que tenemos que hacer es orar, es buscar a Dios. Cuando usted sienta como ese temor, como esa preocupación a su vida, lo que usted tiene que hacer es hincarse y buscar el rostro del Señor, buscar la presencia de Dios, porque de rodillas ganamos todas las batallas, de rodillas, amados hermanos. Y entonces eso tocó el corazón quizás de mi hermana, pero días después volví a hablar con ella y me dijo: hermana Dinita, me siento diferente. Dios está obrando en mi vida. Ya no siento esa ansiedad. Me he puesto a orar cuando he sentido eso en mi corazón. Me he puesto a orar y a buscar el rostro de Dios. Amados hermanos y hermanas, ahí está la victoria. Si tú de mañana buscares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente se despertará por ti y hará próspera tu morada. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Por eso, en el nombre de Jesús, busquemos a Dios
con todo nuestro corazón. Busquemos a Dios con todo nuestro ser y Él obrará en una forma especial. Vamos a superar el afán a través de la oración. Cuando usted sienta ansiedad, cuando usted sienta tristeza, cuando usted sienta preocupación, cuando usted sienta o está experimentando que no hay alimento, que no hay salud, que hay desesperación y temor, ¿qué hacer? Buscar el rostro del Señor. Porque Él nos dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y el afán es el resultado del temor ante las necesidades y adversidades. Pero con Cristo somos más que vencedores. Con Cristo somos más que vencedores. El afán se combate a través de la oración, con súplicas y con gratitud. Yo recuerdo que en algunas oportunidades acompañaba a mi papá para ir a orar por los enfermos. Y visitaba a los hermanos en sus hogares. Y amados hermanos, algo que yo vi, bueno, ellos viven todavía, gracias a Dios. Mis padres, el hermano Cristóbal Ramírez y mi mamá, la hermana Luisita de Ramírez. Mi papá llegaba, pues visitábamos a los hermanos, les escuchábamos sus necesidades y luego él comenzaba a orar. Comenzaba a orar por ese hermano o por esa hermana. Pero algo que impactó mi corazón es que siempre mi papá decía: y ahora, Señor, te doy gracias por este milagro que tú has hecho de sanar a nuestro hermano o a nuestra hermana. Y hermano, yo pude ver a través de los años a muchas hermanas y hermanos que le decían después y lo saludaban: hermano Cristóbal, usted llegó a visitarme y oró por mí y aquí estoy, Dios me sanó, Dios hizo el milagro, porque para Dios no hay nada imposible, no hay nada imposible. Entonces, hermanos, nuestra oración también tiene que ser con súplica y con acción de gracias. Así lo dice la palabra del Señor, ¿verdad? En toda oración y ruego con acción de gracias. Eso fue lo que hizo Jesús. Ahorita viene a mi mente cuando hizo la multiplicación de los panes y los peces. Solamente dice el Señor que los levantó y dijo: gracias te doy. Jesús lo dijo a Dios el Padre: gracias te doy. Y eso es lo que Dios quiere también, amados hermanos y hermanas, que en medio de toda situación seamos agradecidos con Dios, bendigamos el nombre del Señor. Hay victoria cuando nosotros exaltamos, glorificamos y bendecimos el nombre de Cristo Jesús. Hagámoslo con gratitud, hagámoslo con gozo cada día y vamos a ver el milagro para la honra y gloria del Señor. Pero luego en el versículo 7 nos dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Debemos de descansar en la paz de Dios. Cuando nosotros oramos y vamos a la presencia del Señor, ¿cuántos de ustedes se conectan a las 6 de la mañana juntamente con mi amado esposito para orar? Hay algunos de ustedes por Facebook Live. Amén. Hay algunos hermanos y hermanas que se conectan todo, de lunes a viernes a las 6 de la mañana
conectarnos para la oración. Entonces, cuando nosotros oramos y cuando nosotros buscamos el rostro del Señor, sabemos claramente que solamente la paz de Dios es la que sobrepasa todo entendimiento. La paz del Señor es la que obra en una forma sobrenatural y va contra toda lógica y contra todo conocimiento humano, porque la paz del Señor es la que sobrepasa todo entendimiento. Pero también, amados hermanos y hermanas, la paz de Dios guardará nuestra mente de pensamientos negativos y los sentimientos cuando nosotros confiamos en el Señor. Algunas veces pensamos y decimos: ay, ya me va a dar a mí COVID. Ay, ya me va a dar cáncer. Uno está pensando y diciendo que si siente un pequeño dolor o algo, siente que le va a dar esa enfermedad o le va a dar alguna situación. Pero, amados hermanos, nosotros con la paz de Cristo, con la paz del Señor, eso es lo que trae vida a nuestro ser. Puede haber problemas y todos los tenemos. Claro que sí, enfermedades, dificultades, angustias, pero cuando nosotros estamos con la paz de Dios y cuando estamos buscando el rostro del Señor, allí encontramos la fortaleza para nuestro ser, encontramos la fortaleza para nuestra vida, y la paz de Dios es la que guardará la mente de los pensamientos negativos, de cualquier cosa que no agrada a Dios, y debemos de llevar la paz sobrenatural de Dios para descansar en Él y guardarnos en Cristo Jesús. Guardarnos en Cristo Jesús. Él es la fortaleza de nuestras vidas. Nuestro anhelo y nuestro deseo tiene que ser exaltar a Cristo, glorificar a Cristo. Él es el que pone la paz. Él es el que hace que el afán huya de nuestra vida, que la ansiedad se vaya, porque Cristo es el que mora en nuestras vidas. Él es el que está en nuestro corazón. El Espíritu de Dios está para ayudarnos y para fortalecernos. Por eso, amados hermanos y hermanas, busquemos más y más de Dios. Busquemos más de su presencia. Anhelemos más de Cristo Jesús. Y cuando hacemos eso, toda ansiedad se va, todo afán se va. Después, cuando nos levantamos de orar, sentimos la paz de Dios. Aunque el problema y la dificultad ahí está, pero sentimos la fortaleza del Espíritu Santo que nos ayuda y que nos da victoria, porque Él conoce nuestro corazón. Él conoce nuestros pensamientos y ante Dios no hay nada oculto, y Él sabe las intenciones de nuestro corazón. Por eso, en el nombre de Jesús, busquemos cada día más y más al Señor en oración. Busquémosle a través de su palabra, porque su palabra es lámpara a nuestros pies, es lumbrera a nuestro camino. Su palabra nos guía por la senda en la cual debemos andar. Busquemos a Dios en oración a través de su palabra y por el congregarse, porque eso fortalecerá nuestra fe, nuestra vida espiritual, y toda tristeza y ansiedad se irá y seremos personas en una forma especial, como dice en el versículo 5, personas gentiles, personas pacientes, personas amables, personas con el temor de Dios en nuestro corazón. Y ahí estará la victoria para cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Por eso, amados hermanos y hermanas, para terminar, vemos claramente que debemos de ser llenos del gozo del Señor. Debemos de practicar la gentileza. Debemos de superar el afán a través de la oración. Y debemos descansar en la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Entonces,
para concluir, qué aspectos tales como el regocijo, el gozo del Señor, la práctica de la gentileza, el superar el afán y descansar en la paz de Dios, es lo que da victoria para echar toda preocupación, todo afán, toda ansiedad ante Jehová, porque Él tiene cuidado de nuestras vidas y porque Él está con cada uno de los cristianos para ayudarnos. Esto es lo que se tiene que proclamar a Dios, a Cristo Jesús, por medio de la oración, la acción de gracias y la paz que da Jesús, que podemos encontrarla única y exclusivamente en Él, y a la vez para compartirla a otros, compartir a otros lo que hemos recibido de Cristo Jesús. Y además, amados hermanos, podemos reconocer la victoria de Cristo, porque en la crisis es la oportunidad que Dios nos da en una manera especial para que su nombre sea glorificado, para que su nombre sea exaltado en una manera especial. Vivamos para Dios, hagamos su voluntad, honrémosle a Él, exaltemos a Cristo, y ahí estará la victoria en nuestras vidas. Gloria a Dios. Pónganse en pie, amados hermanos, y vamos a orar. Padre, gracias. Gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Hoy queremos, mi Dios, echar toda carga, toda ansiedad, toda preocupación ante ti, todo afán, porque tú tienes cuidado de nuestras vidas y tú eres la fortaleza de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, gracias por tu amor. Queremos permanecer en tu presencia, permanecer cerca de ti, honrarte a ti cada día de nuestra vida, Señor. Llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a ti, Padre, porque allí podemos regocijarnos, ahí podemos actuar con gentileza. En tu presencia, Señor, encontramos esa plenitud de gozo que solamente tú das a cada uno de tus hijos. Y gracias por la paz en medio de la adversidad que tú pones en nuestro corazón. Queremos ser agradecidos contigo cada día, Señor, porque tú nos das nuevas oportunidades, nos das, Señor, un nuevo amanecer para compartir las buenas nuevas de salvación a otros que se pierden en sus delitos y pecados. Gracias, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Manifiéstate con poder. Y si hubiera alguna persona que hoy quiere aceptar a Cristo Jesús, quiere echar toda carga, toda ansiedad y toda preocupación ante Jehová, hoy puede hacerlo. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de esperanza. Hoy es el momento en el cual podemos recibir a Jesús y vivir para Él. Los que nos sintonizan en las diferentes plataformas y en el canal de televisión, haz conmigo esta oración y di: Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados. Perdóname, límpiame de toda maldad, límpiame de todo pecado. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y quiero vivir de hoy en adelante para tu honra y para tu gloria, para tu alabanza y para tu adoración. Gracias por perdonarme y por hacerme tu hijo de hoy en adelante para testimonio de tus grandes maravillas. Gracias, Señor, por tu presencia. Bendice esta congregación, mi Dios. Bendice a todos mis hermanos y hermanas que están aquí presentes. Ayúdales en medio de sus necesidades.
en medio de sus pruebas y de sus angustias, y el poder tuyo sea sobre sus vidas para darle victoria. En el nombre de Jesús, despídenos con tu paz y con tu bendición. Gracias, mi Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Abrazos para todos, amados hermanos y hermanas. Bendiciones. Dios les bendiga.